Como le informé un poco más temprano, el INE pedirá 25,000 millones de pesos para 2018, el presupuesto más alto de su historia. Tengo en la línea telefónica para comentar este tema al consejero electoral Ciro Murayama. Hola Ciro, ¿cómo estás? Pascal, muy buenos días. Bueno, en tiempos en que existe pues mucha duda sobre cómo se gasta el dinero público en México, como te imaginarás, Ciro, pues esta cifra suena estratosférica. Ojalá pudieras comentarnos un poco el contexto en el que se da esta petición de presupuesto. Sí, por supuesto. Mira, en primer lugar, yo creo que es preciso distinguir lo que el INE está solicitando para organizar las elecciones y Sí. lo que el INE solicita pero que no toca, no está porque no es su recurso, que es el dinero de los partidos políticos. Hay 6.780 y tantos millones, casi 7.000, que son dinero que la Constitución dispone una fórmula para que reciban los partidos políticos como financiamiento en año electoral, y ese dinero le toca al INE solicitarlo, pero insisto que no es dinero de la institución y por lo tanto pues no se puede usar las tareas fundamentales que le corresponden al INE. Y por Quedarían otro lado, pues 18, ¿no? tenemos, Entonces 18,000 millones. así es. Y por otro lado, pues lo que tenemos es la elección más grande de la historia, después de una reforma electoral en donde además confluyen de la elección presidencial y del Congreso de la Unión 30 procesos electorales locales, y por primera vez en una elección presidencial INE, que ya no es el IFE, tiene que instalar todas las casillas también de las elecciones locales. Eso antes correspondía, era un gasto que asumían las entidades federativas y que ahora le corresponden a la Autoridad Electoral Nacional, además de que hay otras funciones que antes no hacía el IFE, como la fiscalización de todas las campañas. Va a haber en disputa 3.416 cargos de elección popular, federales nada más 629, y todos esos candidatos que compitan por gubernaturas, por diputaciones locales, por presidencias municipales, por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, por las nuevas alcaldías, todos esos candidatos tienen que ser seguidos, fiscalizados por el INE. Entonces, pues eso explica por qué el cambio, además de que pues necesariamente va creciendo el padrón electoral, y eso hace que crezca el número de casillas a instalar, el número de boletas a imprimir, en fin, mientras sigamos siendo más mexicanos, pues todo va siendo al alza en términos del esfuerzo para organizar la elección. Yo revisaba ayer la tarjeta informativa del INE y, digamos, la postura del instituto es que el gasto respecto del respecto del presupuesto federal sigue siendo básicamente el mismo, 0,35% del presupuesto. No sé si pudieras comentarme sobre esto, Ciro. Sí, te lo agradezco. Precisamente nosotros, pues viendo que necesariamente hay un crecimiento porque hay más mexicanos con derecho de votar, además ahora estamos credencializando en el extranjero, cosa que antes no se hacía. Ya llevamos pues más de 500,000 de gente que ha solicitado su credencial y que eventualmente pues va a votar el próximo 1 de julio desde donde viva, la mayoría por supuesto en Estados Unidos. Pues quisimos tener, digamos, un indicador, un ancla para decir no podemos distraer más recursos de los que en el pasado significó hacer las elecciones. Entonces dijimos cuánto costaba el IFE haciendo elecciones, y vimos que en promedio en las 3 elecciones que van del siglo y que hizo el IFE ya como instituto autónomo, porque antes era presidido por el secretario de Gobernación, es esa cifra que ahora menciona, el 0,35%, lo cual quiere decir que cuesta 35 centavos de cada 100 pesos hacer una elección presidencial. Entonces nos mantuvimos en esa meta, hicimos un esfuerzo por presupuestar todo el gasto dentro de ese margen, y pues esa es la cifra que estamos presentando a su consideración a la Cámara de Diputados. Bueno, estaba yo revisando la misma tarjeta, me llama la atención un gasto, 700, casi 744 millones de pesos para fortalecer la cultura cívica. ¿Es necesaria esa cantidad de dinero?
Bueno, esta es la atribución que nos da la Constitución del desarrollo de la cultura cívica, y aquí tienes todo lo que tiene que ver con la encívica, con la consulta infantil y juvenil, este ejercicio que se hace para que los niños y jóvenes puedan entrar en contacto con procedimientos democráticos. Y pues en atención a las obligaciones, digamos, que se nos da, es que se hizo esa presupuestación. Pues bien, Ciro, pues muchísimas gracias por esta información. Me imagino que el INE estará consciente de que a la mayoría de los mexicanos esta cantidad de dinero, aunque sea necesaria y aunque esté en los rangos anteriores del gasto del instituto en años electorales, pues suena mucho dinero. Pues si me permites, Pascal, yo creo que tenemos delante de nosotros el reto, y el INE tiene toda la disposición de discutirlo, de ir hacia un sistema electoral menos oneroso, pero justamente la desconfianza ha hecho caras las elecciones porque tenemos procedimientos redundantes. Por ejemplo, nosotros instalamos las casillas con un esfuerzo que implica mucho dinero porque hay que visitar a más de 12 millones de personas en su casa, porque la ley dice que para instalar una casilla tienes que sortear al 13% del padrón electoral, irlos a visitar para que ellos sean quienes instalen las casillas. Esto tiene una parte virtuosa porque son los ciudadanos quienes se hacen cargo de la elección en el momento clave, que es la jornada electoral. En otros países eso sucede. Yo, por ejemplo, estuve en el plebiscito de Colombia el año pasado, y lo que hacen ahí es que a partir de la lista de la matrícula de estudiantes universitarios y de los trabajadores dados de alta en el Seguro Social, les notifican que les corresponde hacerse cargo de la elección e ir a instalar una casilla. No tienes que estar buscando a millones y millones de personas en sus casas. Nosotros vamos a contratar casi a 50,000 personas que estén medio año buscando gente en sus casas. Ese esfuerzo nos lo mandata la ley. Tenemos los cómputos, la papelería en papel seguridad. A ver, si tuviéramos, qué sé yo, la urna electrónica, hay muchas posibilidades de hacer las elecciones, creo que más baratas, pero mientras lo que estemos inyectando en la ley sea desconfianza y procedimientos cada vez más engorrosos, pues eso encarece. Sí, pues sí, sin duda será un tema de discusión. Ciro, claro, como siempre te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Al contrario, el agradecido soy yo. Muy buen día. Buen día, gracias. Bueno, importante lo que dice ahí al último, aunque se nos cortó una pequeña parte de lo que nos estaba comentando, que la desconfianza de los propios partidos hacia los propios partidos, pues ha encarecido esta democracia nuestra. Vámonos.